Buenas tardes ya a todos. Bienvenidos a nuestro coloquio con Begoña Vila Costa. Quiero agradeceros vuestra presencia. Quiero volver a agradecer a Pedro San José el que nos ofrezca la posibilidad de tener aquí a Begoña con nosotros, a John Beckman, que siempre está apoyando la jornada astronómica, la 11ª edición este año. Y evidentemente a Begoña por ofrecernos su tiempo, que es tan importante tener personas de referencia como ella aquí entre nosotros. Os voy a contar muy poquito sobre Begoña, lo que he aprendido de ella rápidamente a través de internet. Estudió astrofísica en la Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto de Astrofísica de Canarias, y posteriormente se doctoró en astrofísica en el Centro Jodrell Bank de la Universidad de Manchester. Ha trabajado en el diseño y la construcción del Fine Guidance Sensor, del telescopio espacial James Webb, para la Agencia Espacial Canadiense y para la NASA. Begoña actualmente es la encargada, me corrige si algo, es la encargada de controlar el telescopio espacial James Webb, ¿no? Que el telescopio espacial James Webb tenga la máxima precisión en la toma de imágenes tras su lanzamiento, que fue el pasado 25 de diciembre de 2021. Ella fue la encargada de presentar en español el lanzamiento que hizo la NASA. La NASA normalmente retransmite por televisión los actos más importantes, y la retransmisión en español pues, fue a cargo de Begoña. Actualmente continúa involucrada con el instrumento de guía de la operación del telescopio James Webb. En 2016 fue condecorada por la NASA con la medalla de el liderazgo y logros excepcionales del año, así como el diseño y desarrollo del sensor de guía, ¿no?, del telescopio espacial James Webb. En 2017 ganó el premio María Josefa Wallenburger Planes del gobierno de Galicia, y en 2021 recibió el premio otorgado por la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias en categoría de premio internacional. También en 2022 fue elegida como Top 10 de mujeres españolas en el extranjero por Mujeres y CIA, y entró en la lista Forbes de 100 mujeres más influyentes de España. Y recientemente ha sido nombrada embajadora de la marca España por Sus Majestades los Reyes de España. Ha sido un semblante muy cortito. Evidentemente la trayectoria científica de Begoña es muchísimo más grande, pero yo no quiero quitarle ningún protagonismo, y a quien queramos escuchar realmente es a Begoña. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. Yo siempre me asombro de estos premios. Creo que todos hacemos nuestro trabajo y siempre muy agradecida que se reconozca. Pero bueno. Y bueno, pues si yo empecé como astrofísica, después ya me pasé al sector privado, y en la NASA y en Canadá estaba trabajando como ingeniera de sistemas. Entonces, una ingeniera de sistemas, bueno, probablemente ya lo sabéis, pero bueno, tú te encargas un poco de la visión general de lo que estés encargada, ¿no? Entonces vas a trabajar con todos los equipos. Os voy a hablar un poquito de este telescopio, el telescopio espacial James Webb, y yo soy encargada, como se ha mencionado, del instrumento de guía, que es el que se encarga de mantener, apuntar al telescopio y mantenerlo estable. Yo siempre digo, es como cuando vas a hacer una foto con una cámara. Si la cámara se está moviendo, la foto te va a salir movida. Entonces, en el espacio estamos haciendo fotos, estamos haciendo espectros, y tienes que mantener al observatorio estable, y el instrumento del que represento con un equipo muy bueno se encarga de eso. Y también era la ingeniera de sistemas, bueno, lo sigo siendo, de uno de los instrumentos de ciencia. El telescopio James Webb tiene 4 instrumentos de ciencia y el instrumento de guía, y con eso puede hacer observar muchas cosas de las que vamos a hablar, y es una colaboración internacional donde 2 de los instrumentos, el de guía y este de ciencia, que se llaman IRIS,
son contribuciones canadienses. 2 de los instrumentos vienen de Europa, con la Agencia Espacial Europea, y son 2 instrumentos muy especiales que ya os contaré. Y también el lanzador, lo que nos llevó al espacio, era un Ariane 5, que también es una contribución europea. Y después el otro instrumento y el resto del observatorio, que tiene ciertas cosas especiales, que también os voy a comentar un poquito, son la contribución de Estados Unidos. Y la NASA era la encargada de coordinar todo y de recibir y hacer todas las pruebas. Entonces, cuando lanzas algo al espacio, vas a estar limitado por la energía que vas a necesitar. Entonces eso suele ser a través de paneles solares, pero entonces te van a dar una cantidad de energía que tienes que distribuir entre todo lo que lleves a bordo. Vas a estar limitado por el peso, o sea, cada vez se hacen lanzadores más grandes, pero bueno, el lanzador puede levantar, tiene que sacarte de la atmósfera, entonces tienes que limitar esa cantidad de peso. Entonces lo que siempre estás buscando materiales que pesen poco y vas avanzando, que después muchos de ellos se utilizan después en la Tierra, ¿no? O sea, las bicis, todo esto que pesa poquito, viene de contribuciones del espacio. Y después vas a estar limitando por el tamaño del cohete. Yo puedo tener una idea de que yo, si tengo un espejo muy grande, recojo más luz, o sea, es un cubo más grande, recojo más luz, puedo ver cosas más limitadas, pero el lanzador del cohete me va a decir, bueno, me parece muy bien, pero bueno, yo tengo 1 metro de anchura y pues algo más grande no te lo puedo meter, no te lo puedo lanzar. Entonces, una de las grandes innovaciones del telescopio Webb fue que se dijo, si el telescopio Webb estuviera aquí, tiene un parasol, que es como una sombrilla de playa, que ya os comentaré para qué, que es tan grande como un campo de tenis. Entonces, claro, eso dentro del cohete abierto no entraba. Y después tiene un espejo de un diámetro de 18 metros medidos, que tampoco entraba, vamos, la idea. Y esto era porque se quería observar cosas muy débiles, entonces necesitábamos mucha luz, y porque va a observar en una longitud de onda muy especial, que es el infrarrojo. El infrarrojo es calor, todos emitimos calor, yo creo que lo habéis visto en estas películas donde es de noche y los buenos o los malos no pueden ver nada, pero se ponen las gafas estas especiales y entonces ya notas el corazoncito, ya sabes que hay alguien por ahí, aunque esté detrás del edificio, es lo mismo. Entonces, si nosotros queremos detectar el calor de estos objetos en el universo, pero todo emite calor, no los voy a poder ver. Entonces hay que enfriar el telescopio, y para enfriarlo vamos a utilizar este parasol tan grande como un campo de tenis, con 5 capas, que nos va a permitir que lleguemos casi al cero absoluto. Es como estar en la playa, estás en la sombra. Si en el espacio pones algo a la sombra, automáticamente se va a enfriar a una temperatura muy fría. Entonces el concepto estaba allí, los científicos dijeron, queremos observar esto del universo, y dijimos, vale, necesitamos un espejo grande, necesitamos que esté frío, ahora ¿cómo hacemos para lanzarlo? Bueno, pues ¿y si lo doblamos y lo abrimos una vez que estemos en el espacio? Entonces, genial, lo vamos a hacer así. Entonces eso es la primera vez que se ha hecho, fue un reto muy grande demostrar que lo podíamos abrir y alinear en el espacio, pero que salió con mucho éxito y bueno, os contaré un poquito. Y ahora ha permitido, abierto esta posibilidad a lanzar cosas grandes al espacio, que hemos aprendido cómo abrirlas una vez que estemos allí. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, un reto muy importante. Pero después, desde el punto de vista científico, también muy importante. Los científicos en Estados Unidos cada 10 años se reúnen en distintos campos, en este caso la astronomía, y entre todos deciden qué es la siguiente cosa que realmente querríamos investigar. Y suelen escoger cuatro instrumentos o 4 conocimientos que quieren hacer. Se llama el Decadal Survey. Y esos se ofrecen a la NASA. Y la NASA, de esos 4, escoge 1. Y estos son proyectos que son un poco más costosos, claro, se hacen muchos otros satélites, muchos otros telescopios, pero estos son, cada 10 años se decide, vamos a invertir en esto que se ha decidido entre toda la comunidad científica que merece la pena. Un ejemplo de ellos es el Hubble, que yo creo que sabéis. El Hubble fue en 1990, me parece, en 1980, fue el que se escogió como telescopio. Entonces esos proyectos tardan un poquito más y
James Webb fue uno de ellos. En el siguiente telescopio en el que estoy trabajando, que se llama Roman, es uno de ellos. O sea, son telescopios que cada 10 años se van como, bueno, los vamos a hacer y se tarda más tiempo, pues dan un poco más dinero. Tienen tecnologías que no se han desarrollado, o sea, tienen bastantes retos. En este caso, lo que los científicos dijeron fue, bueno, nosotros queríamos mirar hacia atrás en el tiempo, queríamos poder hacer fotos y espectros de las primeras galaxias y estrellas que se formaron en el universo, después del Big Bang, cuando ya se enfrió el universo y se empezaron a coagular la materia y se formaron esas primeras estrellas y galaxias, pues queríamos hacerle fotos y ver cómo eran y ver cómo fueron cambiando hasta llegar a la base en la que vivimos. Nos gustaría entender esa evolución. Hay teorías que nos dicen cómo se formó ese proceso, pero necesitamos datos para saber cuál de las teorías es reales. También queremos entender un poco más cómo se formaron esas estrellas primordiales iniciales. Hay teorías que dicen esas estrellas eran estrellas muy grandes, 100 veces más grandes que nuestro Sol. Esas estrellas iniciales solo tenían hidrógeno, helio, un poquito de deuterio, que era el material que había entonces. Y esas estrellas, al morir como supernovas, con estas reacciones nucleares tan potentes, fueron generando los otros elementos de la tabla periódica que ahora conocemos. Y en un proceso de miles de millones de años llegamos a nosotros, o sea, nosotros estamos aquí gracias a que esos elementos se formaron en el universo. Entonces, queríamos entender un poco mejor cómo se formaron esas primeras estrellas. Y después también queremos entender los planetas alrededor de otras estrellas, ¿no? O sea, si estuviéramos dando esta charla hace 30 años, por ejemplo, diríamos, ¿hay planetas alrededor de otras estrellas? Y vosotros votaríais, y vosotros diríais, yo creo que sí, o yo creo que no. Ya se lanzaron telescopios como Kepler y TESS, que el objetivo fue encontrar planetas alrededor de otras estrellas, y ahora sabemos que hay miles. De hecho, pensamos que quizá todas las estrellas tienen planetas. Entonces, muy bien, ahora sabemos que hay planetas, pero bueno, ¿hay alguno de ellos que tenga vida como la nuestra? Entonces, esa es la fase siguiente. Podemos encontrar planetas como Júpiter y Saturno, son muy grandes, son gaseosos, no tienen vida. Planetas como Mercurio o Venus, que ¿vale? Tampoco tienen vida, están demasiado cerca de su estrella. Entonces estamos buscando planetas en esta zona habitable que llamamos, donde está por ejemplo la Tierra. Esos planetas sabemos para la vida como la nuestra que tienen que tener atmósfera, porque nosotros sin atmósfera no estaríamos aquí con la radiación solar. Y después sabemos que para que haya vida como la nuestra tienen que tener elementos como agua, metano, dióxido de carbono. Nosotros necesitamos agua para vivir. Entonces el siguiente reto, ahora que sabemos que hay planetas alrededor de otras estrellas, es buscar planetas que tengan atmósfera y ver si tienen agua. Entonces James Webb puede hacer eso, puede ver planetas conocidos, ver si tienen atmósfera y ver la composición de esa atmósfera. Entonces son pasitos poquito a poco para llegar a saber si en alguno hay vida. O sea, por ejemplo, alguien pudo mirar a la Tierra hace muchos años y nosotros no estábamos aquí. Dirían, bueno, sí que hay vida, pero bueno, son dinosaurios, ¿no? Entonces también no es solo que encuentres algo y digas, en este planeta hay vida, pero bueno, son pasitos hacia adelante. Entonces, con todo esto, Webb se diseñó precisamente para eso. Fue un trabajo de casi 20 años, más de 20 años, que involucró en distintas épocas casi 20.000 personas de todos estos países, Canadá, Europa y Estados Unidos. Yo he tenido la suerte de trabajar en él por 17 años y sigo también trabajando. Y bueno, un proceso de hacer muchas pruebas aquí en la Tierra para demostrar que va a funcionar a las temperaturas que necesitamos, que lo podemos abrir y cerrar como necesitamos. Y después un éxito espectacular en el lanzamiento y en lo que llamamos el periodo de comisión, el abrirlo y calibrarlo, que tardamos 6 meses una vez que lo lanzamos. Y ahora lleva, que es increíble de decir, un año de observaciones. En julio empezaremos el segundo año y ya ha hecho grandes descubrimientos. Aún este poquito de tiempo ya ha encontrado su primer exoplaneta, su primera supernova, la galaxia más antigua que conocemos hasta ahora. Puede observar el sistema solar, ha encontrado agua en un cometa, o sea, ha encontrado ya cosas muy interesantes.
Entonces, bueno, yo os animo, es un telescopio también muy bonito, tiene unos espejos dorados cubiertos de oro, que no podías hacerte una foto mala con ellos detrás, que era lo que bromeábamos siempre. Entonces, bueno, yo os animo, mi charla, claro, es mañana sí que voy a tener fotos y vídeos que creo que os van a gustar, contaré un poquito el trabajo de toda esta gente increíble del equipo para llegar al lanzamiento a la comisión y contaré un poquito algunos de los descubrimientos que ha hecho hasta ahora. Entonces, bueno, pues como resumen, y bueno, feliz de que me preguntéis lo que queráis, vamos, que a ver si lo puedo contestar, pero bueno. Y no seáis tímidos. Tenemos una oportunidad única con que preguntar. Yo tendría una doble pregunta que además no tiene nada que ver una con la otra. La primera, hasta donde yo tengo entendido, el James Webb tiene un tiempo de vida útil, como está ya marcado en un punto Lagrange, entonces no se puede ir a repostar o a hacer mantenimiento como se hacía con el Hubble. Tiene un tiempo de vida útil que no sé si serán 10 años o algo así. Este telescopio en el que estás trabajando, Roman, es el que les sustituirá después. Y también ya de paso preguntar si va a mirar también en el infrarrojo o va a usar otro tipo de espectro. Y la segunda pregunta, que no tiene nada que ver, es sobre trabajar en la NASA. Porque todos hemos vivido siempre con esa imagen de la NASA que casi viene más de las películas que de la realidad a lo mejor, y visto desde fuera resulta como, no sé, muy embriagador. Y bueno, ya que tengo la oportunidad de hablar con alguien que es de aquí y que lleva tanto tiempo trabajando allí en un puesto además relevante, pues cómo es la experiencia, ¿no?, de trabajar en un sitio así, y si es así de embriagador, pues se puede llegar a, no sé, normalizar. Bien. Muy bien, preguntas geniales, ya te veía como pagado. Pregúntame acerca de la vida. No. Sí, es muy importante, claro, cuando estás diseñando algo para el espacio vas a tener un requerimiento, siempre tienes requerimientos, que los ingenieros de sistemas trabajamos en eso, en requerimientos, qué es lo que quieres que haga, qué va a ser la vida, ¿no? Entonces, las componentes que vas a montar, cuánto tiempo tienen que durar. Entonces, bueno, basitos, el Hubble efectivamente orbita la Tierra y bueno, como sabéis, el Hubble cuando llegó allí, el espejo no funcionaba bien y eso fue algo que las mismas personas que diseñaron, el mismo equipo que diseñó el espejo, hicieron las pruebas del espejo. Y ellos, cuando hicieron las pruebas ya demostraban que el espejo no estaba bien alineado. Pero como trabaja siempre lo mismo, pues decías, pues los resultados, claro, me confundí aquí y ya lo corrijo, ¿no? Que fue una lección aprendida que se utiliza en otros programas, que siempre tengas un equipo independiente, que sea distinto de quien ha diseñado, para que ellos te digan, esto a mí no me cuadra, ¿no? Y Hubble, efectivamente, al estar alrededor de la Tierra, hubo varias misiones de astronautas que le pudieron primero ponerle gafas y después cambiarle los instrumentos cuando la tecnología mejoraba. Webb está a 4 veces la distancia de la Luna, entonces muy importante, sabíamos que no íbamos a poder arreglarlo si algo no funcionaba. De hecho, por eso fueron muchas las pruebas que se hicieron en la Tierra para comprobar que sí que va a funcionar. Y la vida inicial de Webb era de 5 años y siempre construyes para un margen y el margen se ha hecho a 10 años. Entonces los instrumentos se han demostrado que por lo menos durarán 10 años. El factor limitante para Webb era el combustible. Está en un punto especial, un punto lagrangiano, que quiere decir, bueno, cuando tienes dos cuerpos en el espacio, la gravedad, puedes buscar 5 puntos donde la gravedad se anula. Entonces si pones algo allí, se queda más o menos estable. Nosotros hemos ido a uno de esos puntos, pero con el viento solar, con el movimiento de apuntar el telescopio, cada X tiempo tienes que usar combustible para corregir la órbita. Entonces sabíamos que era algo que cuando se gastara el combustible ya no lo íbamos a poder corregir. Y el combustible, claro, también se usó dependiendo del lanzamiento que nos lanzó Ariane 2 nos lanzó, y nosotros teníamos que utilizar un poquito del combustible para corregir la órbita y llegar allí. Teníamos 3 maniobras importantes que teníamos que hacer. El equipo de dinámica de vuelo, o sea, os podéis imaginar que para hacer un telescopio así tienes equipos muy buenos de distintos conocimientos. El equipo de dinámica de vuelo, el equipo de Ariane lo hizo perfecto, nos pusieron en la órbita
perfectamente y el equipo de dinámica de vuelo lo hizo perfecto también. De modo que ahora nosotros tenemos combustible para más de 20 años. Entonces ahora eso es una alegría para todos los científicos. No sabemos si alguno de los instrumentos dejará de funcionar. Claro, el estar en el espacio no es un ambiente bueno para cualquier cosa que pones allí por la radiación y meteoritos, etc. Pero bueno, esperamos tener vida por mucho tiempo. Y el telescopio Webb se llamaba el sucesor, no es el sucesor, o sea, era la pareja de Hubble. Hubble puede ver principalmente, como nuestros ojos, un poquito en el infrarrojo, ya se le pusieron cámaras. Webb puede ver en el infrarrojo principalmente, y el triangulato de esos telescopios es el telescopio espacial Nancy Grace Roman, que es en el que se trabaja ahora. Y este también va a ver en el infrarrojo. Usa el mismo espejo que Hubble, va a ir al mismo sitio donde está Webb, o sea, va a estar a 4 veces la distancia, pero va a haber un campo de visión mucho más grande. Puede ver trozos del cielo 100 veces mayor que cualquiera, que Hubble y Webb. Entonces, Hubble y Webb, cuando miran con su detector, miran un trozo del cielo que es parecido pues como a un sello, de los que aún escribimos y mandamos cartas. Son trocitos del cielo pequeñitos, entonces vas un poquito a tiro fijo. Observatorios de la Tierra o el Hubble ha encontrado una zona del cielo donde dices, uy, aquí hay algo que me parece muy interesante y lo voy a hacer, voy a observar allí. Roman va a poder hacer trozos más grandes, entonces va a hacer lo que se llama un survey. Puedes hacer trozos grandes donde ya puedas obtener muchos datos para después puntualizar y ver si alguna parte te interesa y tener más datos. Y la vida de Roman también va a ser 5 o 10 años, pero Roman se va a hacer de modo que se pueda reparar, que se pueda añadir componentes, que lo podamos parar. Aún no sabemos cómo llegar para hacerlo, no sabemos cómo llegar a esa distancia y hacerlo, pero por lo menos ya está construido de forma modular, que Webb no lo está. Aunque supiéramos llegar allí, Webb, los instrumentos, bueno, lo veréis mejor con imágenes si venís a la charla, los instrumentos están allí metidos, aquello no lo abre, no lo cambiamos de ninguna forma, pero Roman sí. Entonces esa pregunta, bueno, espero que te haya respondido un poquito. Y después trabajar en la NASA. Bueno, pues yo también, cuando lo miraba desde fuera, tenía también esa sensación. Yo creo que a lo largo de tu vida, a medida que vas trabajando y vas llegando, ya te acostumbras a lo que estás. Yo en la NASA estoy súper contenta, es muy activa, hay mucha gente muy buena en muchos campos, entonces es un ambiente muy enriquecedor. Llegas allí y bueno, yo tengo una oficina, yo llego a la oficina, yo trabajo en la oficina, entonces un poco te acostumbras al día a día normal, ¿no? Te tienes que pellizcar un poquito todos los días. Yo cada vez que pongo el badge y tal, pues sí, vale, me noto que estoy en la NASA. Y claro, en el trabajo que yo tengo, yo me considero muy afortunada porque yo sí que tengo mi oficina, pero yo también participo en las actividades de pruebas. Entonces yo he seguido al telescopio, he hecho las pruebas en Canadá, he hecho las pruebas en el centro donde trabajo, que es el centro de Goddard, a las afueras de Washington, D.C., hemos trabajado en Houston, en la misma cámara donde se hicieron las pruebas de Apolo de ir a la Luna. O sea, que os podéis imaginar, yo cuando llegaba allí era como increíble de verlo, y además allí es donde se entrenan a los astronautas. Entonces, cuando eres miembro, pues tienes acceso a partes que quizá el público, también se puede pedir, pero bueno. Y después también trabajé en Los Ángeles, porque yo estoy en la consola, entonces es un trabajo distinto. Cuando estás haciendo las pruebas ya no estás en tu oficina, estás trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana en turnos. También trabajé en la Guayana Francesa, o sea, increíble, de preparación para lanzamiento, y después en el centro de control, que el centro de control es como se ve en las películas, tenemos nuestras pantallas, te preguntan ¿is a go? Yes, is a go o no. O sea que, pero cuando estás allí es tu trabajo, pero bueno, sí que te tienes que parar, creo que lo tenemos que hacer todos, a donde lleguemos, en el trabajo que estéis haciendo, cualquiera de vosotros, habréis hecho un viaje para llegar allí, os acostumbráis a estar allí, pero tenéis que parar un poquito y decir, oye, qué bien estoy aquí, qué suerte tengo, cuál ha sido mi viaje. Entonces también lo tienes que hacer cuando estás allí. Yo sí que me lo hago, de vez en cuando me digo, venga, date cuenta de lo especial que es estar aquí. O sea que un trabajo normal, pero también especial.
Creo que no hace mucho uno de los instrumentos de James Webb dejó de responder como debía y tuvieron que reiniciarlo, creo. Me habéis traído a una audiencia un poco enterada de más. Sí, efectivamente, y de hecho fue uno de los instrumentos en el que trabajo, el instrumento NIRIS, ¿no? Que es el instrumento canadiense. Bueno, desde que hemos lanzado, he comentado, hay uno de los instrumentos que es, los dos instrumentos que vienen de Europa son muy especiales. Uno de ellos, Near Spec, o sea, Near porque es el infrarrojo, Near Infrared, Spec porque es un espectrógrafo, y ese es uno de los instrumentos europeos que fue una contribución muy grande. Normalmente cuando haces un espectro pones una rendija y haces el espectro de ese objeto. Near Spec tiene un conjunto de rendijas que puedes abrir y cerrar con un campo magnético y puede observar como 100 espectros a la vez. Eso fue una innovación muy buena para una contribución europea. La otra contribución europea es el instrumento MIRI, que quiere decir Mid Infrared, porque llega más allá, llega casi hasta los 28 micras. Los otros instrumentos llegan hasta las 5 micras, MIRI puede llegar más lejos. Para llegar más lejos tiene que traer su propio congelador a bordo. Hemos mencionado este parasol que enfría a todos los instrumentos a 40 grados Kelvin, que son menos 230 grados centígrados, pero MIRI tiene que llegar a los 6 grados Kelvin para poder enfriarse lo suficiente para detectar más allá del infrarrojo, y ese es su propio congelador que llevamos a bordo, que fue un equipo también, o sea, increíble el tener este congelador a bordo, y, o sea, tiene... Entonces MIRI, desde que hemos empezado, tiene una rueda para sus filtros, y unas de las componentes notaban un poquito de degradación, que ha estado operando pero se han limitado las operaciones. Esa ha estado siempre allí. Y después tenemos a este instrumento NIRIS, que está muy bien, y que llegado un determinado momento, por culpa de la radiación solar, en sus detectores se saltó una de las componentes, el FPGA, que controla, los que sean electrónicos, que controla a sus operaciones, con la radiación electromagnética se le saltó y entonces no lo podíamos operar. Entonces, efectivamente, notamos que no podíamos hacer imágenes, no podíamos hacer espectros. Entonces se formó, como siempre, un equipo de investigación que, claro, dirigía yo porque era mi instrumento, con un equipo muy bueno. Y siempre que tienes un problema, lo primero, bueno, después del momento inicial, ¿qué está pasando aquí? Tienes que coger datos para ver cuál es el problema, ¿no? Entonces, gracias al equipo de electrónica muy bueno y el equipo del FPGA, que no sé, como FPGA, bueno, una electrónica en particular, ellos enseguida analizaron los datos y dijeron, es eso, y lo que tenemos que hacer es reinicializarlo. Tenemos que reinicializarlo y que se vacíe esa carga y ya veréis cómo volvemos a la normalidad. Pero claro, para reinicializarlo había que apagar el instrumento. Cuando estás en el espacio siempre te da miedo, si lo apago y después no soy capaz de encenderlo. Vamos, puedes decir, se apagan y se encienden montones de instrumentos, pero era la primera vez que lo hacíamos en web. Entonces siempre te van a pedir managers y los demás arriba, búscame formas de que lo puedas solucionar sin apagármelo. Entonces pasamos un par de semanas intentando, bueno, ¿por qué no apagamos solo esta componente? ¿Por qué no intentamos? Y eso fue lo que estuvimos haciendo y nada lo soluciona. Entonces ya hubo la decisión, que es una reunión donde tuvo que participar, claro, la Agencia Espacial Europea, porque es su instrumento, la NASA, distintos grupos tienen que decir, efectivamente, lo vamos a apagar, que es una operación muy sencilla, y lo vamos a encender, que es una operación muy sencilla, y pensamos que eso ya lo va a solucionar. Lo hemos apagado y encendido cientos de veces en la Tierra, en el espacio solo lo hemos encendido una vez, pero creemos que, bueno, que no hay ningún problema. Y bueno, fue un momento tenso, donde nuevamente estás tenso, no por las operaciones que estamos haciendo, que las hemos hecho muchas veces, pero bueno, y se apagó, se encendió, funciona. Entonces fue esto así, ¿no sabes? Estos momentos que tienes, que los podéis tener en vuestra casa, vuestra tele, la apagáis y encendéis un montón de veces, os la llevo a no sé dónde y vosotros, bueno, no debería pasar nada, pero bueno.
no sé si quiero hacerlo. Y entonces muy bien enterado, y desde entonces pues está funcionando perfectamente, y bueno, esperemos que no vuelva a pasar, pero bueno, ahora ya se ha quitado un poco el miedo de encender y apagar. Sí. Hablando de los momentos cruciales, yo creo que de los más cruciales era el despliegue de los 18 espejos. Sí. ¿Existía algún tipo de plan de contingencia por si había como un despliegue parcial o no? Sí, sí. También una pregunta muy buena. Claro, una vez que, o sea, mañana lo tocaré brevemente para llegar a la ciencia, pero sí, teníamos un plan que ya lo habíamos ensayado. Tenemos un trabajo muy fuerte que haces, es hacer simuladores que dupliquen lo más posible al instrumento real, ¿no? Y eso es un trabajo también, un equipo muy bueno y mucho esfuerzo que se hace. Y entonces lo teníamos todo planeado. Nosotros cuando lanzamos había 6 meses de comisión que sabíamos exactamente lo que hacíamos cada minuto. Aquí vamos a hacer esto, esta es la respuesta, y claro, haces planes de contingencia. Y teníamos que abrir el panel solar, a la media hora teníamos que tener la antena de comunicaciones. La parte que estábamos todos, creo, un poco más nerviosos era el parasol, porque el parasol era muy grande, es un material más fino que un cabello, es un material especial que se llama Kapton, es súper grande. Lo habíamos ensayado algunas veces en la Tierra, que era complicadísimo de hacer porque no podía ver la gravedad de la Tierra, entonces tenías que abrir algo así de grande con poleas para no estropearlo, pero que no te comprometiera la prueba que estabas intentando demostrar. A lo mejor se me abre bien con la polea, pero en el espacio no tengo polea y vamos, complicadísimo. Y cada vez que lo habíamos hecho en la Tierra se habría plegado y desplegado, pero siempre habíamos encontrado algo. Entonces, habíamos puesto más cosas de seguridad, pero ya se había dicho, fue uno de los... lo que se aceptó, que aceptaron la NASA, lo aceptaron, el gobierno lo aceptaron todos, que había en el observatorio más de 150 que se llaman puntos de fallos únicos, single point failures. Nunca quieres eso. Eso quiere decir que hay algo que, como no vaya bien, no tiene solución. Entonces los habíamos duplicado, habíamos hecho planes, y el parasol era la parte que estábamos todos... había que abrir los 2 lados, tensar las membranas, se tardaron como 5 días y vamos, uy, esta parece que salió bien, mañana a ver, uy, esta parece... Después efectivamente era el espejo secundario, que había que bajarlo. Sin el parasol y el espejo secundario sería una pérdida de emisión, no podíamos, el telescopio no iba a funcionar. Y después estaban los espejos paralelos, que también tenían que abrirse. Allí ya habría misión, no habría sido tan... La sensibilidad, etcétera, tan buena, pero ya sabíamos que podíamos hacer algo. Y después, claro, había que alinear los espejos. Y eso ya yo creo que todos sabíamos que los espejos los podíamos alinear. Mejor o peor seríamos capaces, porque eran algo que ya habíamos demostrado en la Tierra. Y bueno, o sea que a cada paso, después había que encender los instrumentos, que bueno, esperábamos que encendieran, o sea, a cada paso. Y teníamos contingencias, efectivamente, teníamos, si esto no sale, hay que mandarlo de nuevo o hay que hacer esto. Si no se abría el parasol, que era lo más difícil, había varias pruebas de rotación, de que podíamos rotar el observatorio para intentar desatascar la parte que no fuera, pero te puedo decir que creo que estábamos todos que, como empecemos por ese camino, no nos gustaba ninguno, porque era, bueno... teníamos que tener contingencias, ¿no? Pero hay algunas contingencias que son más, más sencillas que otras. Y bueno, pues gracias a Dios salió todo muy bien. Tuvimos un momento, además no podíamos ver, nosotros no tenemos cámaras, tenemos telemetría, ¿no? Que te va diciendo. Y en el despliegue teníamos telemetría limitada, que nos decía, y sí que hubo un momento donde uno de los paralelos, la telemetría no nos llegó bien, entonces hubo este momento de decir, se desplegó, no se desplegó, y la decisión que se hizo fue continuemos, si se desplegó o no, creemos que la siguiente parte lo va a hacer. Y una vez que se desplegó, tenemos los instrumentos siempre van a estar a la sombra. Ya os digo, si veis mañana, o bueno, podéis ver, si no podéis venir, si buscáis en internet, vais a ver al web, tiene este parasol, y los instrumentos siempre están a la sombra, claro, que es lo que tiene que estar.
Supimos, cuando ya estaba desplegado del todo, la temperatura de los instrumentos con los sensores la empezamos a ver bajar. Entonces eso fue como, sabemos con la telemetría, sabemos que esa parte ha funcionado. Y después el espejo secundario y ya después la alineación, o sea que fue todo muy bien y no tuvimos que utilizar muchas de las contingencias. Entonces estuvimos muy contentos, la verdad. Sí, dime. Ha hablado anteriormente de que se está buscando, o sea, cuando hacen investigaciones sobre los planetas que hay, si hay metabolismos que son los mismos que nosotros, si se puede tener vida. Mi pregunta es si hay algún plan para buscar si hay vida pero que tenga un metabolismo diferente a nosotros, unas condiciones atmosféricas diferentes, o sea, porque puede haber vida sin... no tenga la obligación de tener lo mismo, la misma presión, el agua, que no dependa del agua. Sí, es también muy buena pregunta, ¿no? Porque aquí en la Tierra, ¿no?, tenemos ambientes el fondo del mar o ambientes con mucho calor, mucho frío y efectivamente, los que sois biólogos, habéis encontrado células de vida que es distinta. Yo, o sea, donde creo que se está centrando mucho es intentar encontrar agua como precursor a una vida que puede ser como la nuestra. Yo creo que porque es complicado y bueno, a lo mejor sí que hay biólogos que están buscando esa forma, pero yo creo que ahora el interés es de saber que el tipo de vida, aunque no llegue a ser humana, que tendría que tener el agua. Entonces, tanto en nuestro sistema solar, ¿no?, por ejemplo, Júpiter y Saturno no tienen agua, pero algunas de sus lunas sí que tienen hielo o agua, ¿no? Entonces, en todas partes es esta búsqueda de agua que creemos que es precursora para un tipo de vida que podría ser como la nuestra. Entonces, es una pregunta muy buena, pero creo que vamos centrándonos de esa forma, ¿no? Y después no va a ser solo Webb, Roman también va a buscar y va a haber otros telescopios también de la Agencia Europea y los de la Tierra, que lo que van a seguir buscando es eso, planetas en esta zona habitable, ver cuántos tienen atmósfera y después ver cuántos de ellos tienen una atmósfera que se parecería a los componentes que tenemos en la Tierra, aún sin saber si hay vida, ¿no? Para darte por lo menos un porcentaje, ¿no? De 100 planetas, 2% tienen atmósfera. No lo sé, 50%, no sabes. Entonces, mucho avanzarlo y bueno, mientras en paralelo, si se piensa en otra vida, pues quizá también se podrá, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando un poquito en la dirección que sabemos más, ¿no? Entonces son investigaciones que se hacen para, por ejemplo, lo que se ha hecho con el planeta Marte, para que el ser humano pueda ir y vivir en otros planetas. Sí, claro. Eso también es otra parte súper interesante. O sea, yo digo que si te gusta el espacio, te puede gustar investigar nuestro sistema solar, investigar más lejano, y si investigas más lejano, bueno, ya veis, astrónomos hay, bueno, te gustan las galaxias, te gustan las estrellas, ¿qué tipo de estrellas te gustan? ¿Te gustan los planetas? Y bueno, otra parte muy importante, claro, es la exploración, que bueno, ahora, habiendo estado aquí el administrador de la NASA, bueno, pues la NASA decidió, efectivamente, vamos a volver a la Luna, esta vez nos vamos a quedar, se va a construir una estación espacial internacional alrededor de la Luna, que se va a llamar Gateway, y allí es donde se va a poder investigar cómo poder llegar efectivamente hasta Marte, ¿no? Que llegar a Marte, ir y volver, pues son 2 años, ¿no? 9 meses llegar allí, más o menos. Entonces, cómo llevar a personas allí y traerlas de vuelta, pues quizá hacen falta otros combustibles, hace falta estudiar un poco más al ser humano. Y después la otra cosa que es muy importante de volver a la Luna ahora, que es por lo que está bien pues el acuerdo con España y el acuerdo con otros países, es que ahora es una parte comercial, ¿no? De hecho, o sea, la NASA ya, bueno, tenemos a SpaceX, que ya es un lanzador para la estación espacial, pero también ya tiene acuerdos de si vamos a coger los minerales en la Luna, que los rovers y esto son empresas privadas. Entonces es muy interesante que ya no es solo un gobierno, la parte federal o la parte, sino que empresas privadas pueden entonces participar en esta fase nueva de exploración del espacio y bueno, eventualmente, aunque creo que queda mucho, el poder que podamos vivir allí o que podamos saber cómo colonizar, que parece
Bueno, algo de ciencia ficción un poquito aún, pero bueno, preguntabas antes el volar, ¿sabes? Se decía, los humanos si tuviéramos que volar tendríamos alas, ¿no? Que se decía. Y bueno, ahora el volar es conocido, el ir a la luna también fue un objetivo que era de ciencia ficción, de Julio Verne, y ahora sabemos cómo ir, ¿no? Entonces creo que siempre como humanos avanzando cosas que parecen irreales en todos los campos y bueno, llegar ahí un poquito, ¿no? Entonces, y mujeres astronautas, va a ser la primera mujer aterrizando en la luna, el primer afroamericano, entonces importante también, ¿no? La diversidad en el trabajo. Hace no mucho salió una noticia de que una pequeña partícula había atravesado uno de los espejos del James Webb. Sí. ¿Cómo se pasó este suceso y qué soluciones se le dieron? Vamos, me habéis hecho todos muy bien los deberes, ¿eh? Con los fallos lo hemos buscado. Sí, claro. Lo que tiene, yo creo que si veis algunos de los telescopios que se lanzan al espacio, normalmente, por ejemplo, el Hubble y bueno, el Roman, tienen protectores, ¿no? Porque efectivamente tú cuando estás en el espacio la radiación te va a degradar cosas, entonces las componentes electrónicas le vas a poner una cubierta de protección, ¿no? Para que la radiación no te llegue a la parte electrónica. Y los espejos, claro, se te van a manchar poquito a poco y les van a golpear porque hay partículas. Entonces lo que pasaba con el Webb es que tenemos este espejo tan grande, no tiene ninguna protección. Entonces ya se habían hecho estudios de cuánto va poco a poco pues, a mancharse y también a pequeñas perforaciones, pero claro que van a perjudicar. Y esos más o menos se pensaba que sería pues uno al mes que se pueda notar. Y os digo que el equipo de los espejos y las imágenes que se hacen de los espejos es increíble de verlo. O sea, tú ves los 18 espejos y la perfección de la medición con el instrumento de NIRCam, o sea, Near Infrared Cam, que es una cámara, y el instrumento de guía. Yo el instrumento de guía por ahora no se ven imágenes, pero bueno, cualquier imagen es porque el instrumento de guía está atrás, ¿no? Y entonces, unas imágenes que es increíble de verlo, o sea, que ven una variación, porque eso se hace periódicamente, cada 2 días se hacen imágenes, porque esos espejos se van a mover poquito a poco y cada X tiempo hay que ajustarlos de nuevo, ¿no? Para que sigan perfectos. Y entonces estábamos en el periodo de comisión y bueno, íbamos que había golpecitos y de repente en el 4.º mes, más o menos, así uno mucho más grande y además que no estaba relacionado con ninguna de las duchas, no sabes, de Perseo, ninguna de las, o sea, y claro, en ese momento sí que se causó porque se vio y se vio mucho y afectó en ese momento. Entonces ya se formó un equipo de investigación, ya se calmaron un poco los ánimos de decir, ya lo habíamos estudiado, o sea, este es que es el primero que ha estropeado nuestros espejos tan bonitos, pero sabíamos que esto iba a pasar. Entonces se ha hecho ya un estudio porque se pensaba en ciertos momentos el poder orientar a los espejos de forma distinta, ¿no? Entonces eso sí que se está un poco implementando para lo que se llama el ciclo 2, que es el que se va a empezar ahora. Los que piden las observaciones se ponen de forma que el observatorio se vaya moviendo, no vas a observar aquí, allí. Cuando se aprueba, quien haya ganado tiempo se introducen por el año para intentar hacerlo lo más eficientemente posible y también quizá intentar apuntarlo de una forma en determinados momentos mejor, si se sabe. Pero también se ha decidido que no se va a hacer un cambio súper drástico, o sea, porque es parte de lo que se sabía que era la vida. Y de hecho, eso causó mucha sensación, pero las primeras imágenes que se enviaron de Webb, que fue el 12 de julio de hace casi un año, ya se habían tomado con ese meteorito y son espectaculares. O sea que un poquito sí, intentar protegerlo un poquito, pero al mismo tiempo pues es el estar en el espacio es lo que tiene consigo, ¿no? que lleva eso. Begoña, me gustaría saber, cuando se construye un telescopio de este tipo, ¿se construye solo uno? Y si falla el envío o si falla algo en el escrito, eso no hay un plan B. O sea, dentro de los planes de contingencia no hay la posibilidad de construir 2 gemelos. Sí, también muy buena pregunta. Es complicado. En parte es porque
Web tiene 10 tecnologías nuevas que hablamos un poquito antes, ¿no? Que tienes que desarrollar, aquí ahora el 6.7 y después hacerlos, ¿no? Entonces, lo que va a influir es el coste. Entonces, te dan una cierta cantidad de dinero que es, como creo que todo el mundo sabe, acaba costando más. Yo creo que cuando van a ser proyectos siempre es quizá más optimista. Entonces, aunque idealmente eso sería, pero no, para este tipo de proyectos tienes componentes duplicadas para algunas de ellas. A medida que lo vas construyendo, por ejemplo, pues detectores o partes electrónicas, ¿no? A medida que lo vas construyendo en la tierra y vas metiendo cosas, por si se te estropea alguna, poder reemplazarla hasta el lanzamiento. Pero sí, era un riesgo grande. Si hubiera pasado cualquier cosa con Ariane, y por ejemplo se escogió Ariane 5 porque tenía un récord increíble de años de no haber lanzado algo, pero y de hecho a veces escuchas, ¿no? Satélites que se lanzaron y por una cierta razón no funcionaron y ya está. Entonces pues eso... ahora componentes duplicados en tierra para hacer algún tipo de ensayo. Sí, efectivamente, eso sí, hacemos duplicados. De hecho, por ejemplo, todos los instrumentos hacen primero un modelo de ingeniería que haces inicialmente, no exactamente igual, pero para aprender, ¿no? O sea, como dices tú, la primera vez que haces algo siempre aprendes, ¿no? Entonces todos los instrumentos tuvieron un modelo de ingeniería, los espejos tuvieron un modelo más pequeño, que a escala menor que se podía comprobar. Hubo, para hacer las pruebas que tenemos que hacer para duplicar las condiciones en el espacio, las cámaras frías. Claro, no quieres meter el modelo de verdad en la cámara fría y entonces haces modelos de duplicación para hacer la prueba, saber que la puedes enfriar, la poder calentar, puedes controlar cosas. Entonces sí, hay muchos modelos duplicados que existen, pero que no, bueno, es complicado, depende de cuándo se estropee lo que se vaya a estropear, porque llegado un momento, una vez que ya lo tienes integrado, por ejemplo, cuando estábamos en la Guayana Francesa, había que comprobar que después del transporte estaba funcionando todo muy bien y ya, bueno, ahí el transporte fue por barco, pero bueno, es un transporte inmenso. Si en aquel momento se enciende un instrumento y ese instrumento no enciende, habría sido muy complicado porque no se puede abrir, o sea, o lo lanzo o no lo lanzo, ¿no? Entonces sería un proceso de mitigación. Entonces siempre tienes planes B, pero a medida que avanzas en el proyecto al final, dependiendo de lo que de lo que no funcione, y una vez que lo lanzas, pues ya está. Por eso está lo de cosas alrededor de la Tierra o el que puedas hacer cosas que puedas reparar, que es, por ejemplo, el Roman sí que va a ser modular, de modo que el instrumento lo tengo encajado aquí y el otro instrumento allí, si pasara cualquier cosa y me dan dinero para llevar y hago el duplicado, lo puedo cambiar. Pero Webb no tenía la cantidad de dinero para hacerlo duplicado. Y es una cuestión interesante porque, claro, como lo sabes, en todas las cosas científicas la cantidad de dinero que te dan es mucho, pero para otras cosas a lo mejor no les parece tanto. Pero bueno, es el dinero que tienes, ¿no? Entonces no puedes hacerlo duplicado. Ya que sacar el tema del dinero. Sí. Bueno, yo trabajo en un centro de investigación y bueno, todos conocemos más o menos cómo funciona el tema de la captación de fondos, proyectos. Sí. Supongo que ahí es totalmente distinto. La captación de fondos, si internamente se generan convocatorias de proyectos y los distintos grupos concursan eso. Sí, allí, por ejemplo, en la NASA es federal, o sea, es del gobierno, entonces está adjudicada una cierta cantidad de dinero cada año y ellos determinan cómo lo distribuyen, cuál contribución tienen. Entonces así es como se hace. Antes, para ganar los proyectos, sí, o sea, sí que es cuando, por ejemplo, se decidió, necesitamos un telescopio Webb, que en aquel momento no se llamaba así. Entonces, distintas empresas y distintos grupos pueden hacer las propuestas, lo que se llama la fase 0, la fase A, que será igual que vosotros. Pues yo lo puedo hacer así, este es mi diseño, pues esta cantidad de dinero. Entonces, esa parte sí, la parte inicial. Una vez que ganas, que lo gana tu empresa, entonces tú ya te han adjudicado la cantidad de dinero que va a ser y ya tienes que trabajar. Pero la administración general de cuánto se da para cada centro, cuánto se da, pues claro, va al nivel más alto dentro de lo que el gobierno haya adjudicado ese año. Quería preguntar
preguntar si, aparte de los exoplanetas, estudias también las estrellas, tanto su espectro como su perfil de temperatura. Sí, el campo de investigación es muy amplio y claro, hay grupos que están estudiando efectivamente esto y, por ejemplo, bueno, ahora una de las que voy a enseñar pues es una estrella que tiene, una protoestrella que tiene un disco de polvo a su alrededor y, bueno, se sabe que ahí es donde se van a formar los planetas y, bueno, en particular uno de los descubrimientos de Webb es que ese disco es mucho más complejo de lo que se pensaba, ¿no? Entonces, sí, hay de todos los campos de la astrofísica se hacen las peticiones. Ahora ya se han adjudicado las del segundo año, que creo que recibieron, no me acuerdo ahora, pero 1.600, o sea, más suscribido que del año primero, y pensamos que va, y está dividido entre todos los campos de la astrofísica, de todas partes. Sí. Me gustaría que hables un poco sobre el acceso a la NASA, si es accesible, y también las exigencias que tiene para trabajar en ella. Sí, bueno, pues sí que, o sea, la NASA tiene muchos centros en Estados Unidos, siempre va a tener una zona abierta al público, dependiendo de los centros, ¿no? Pero una zona de visitantes, ¿no? Nosotros tenemos una así más pequeñita, Houston tiene una muy bonita, o sea, más centrada, y todos los centros tienen quizá una zona, y después también puedes acceder adentro, en la parte cerrada, y hay una forma de hacerlo, ¿no? Entonces normalmente si eres visitante vas a tener que pedir, si eres un grupo, si eres individual, y después, bueno, influye un poco, claro, si eres ciudadano americano o tienes el green card o si eres extranjero, pero desde luego se puede acceder en plan visita. Después, para poder trabajar allí sí que hay, por ejemplo, hay más españoles y depende mucho de los acuerdos que tenga tu institución con la NASA, ¿no? En la investigación que estés haciendo. Entonces, por ejemplo, allí hay gente de la Universidad de Madrid, de Barcelona, o sea que tienen acuerdos donde el estudiante puede ir allí y hacer allí, pues no sé, su tesis o pasar un verano de investigación. Y la empresa privada también, tiene que ser que ya tengan acuerdos. Por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes que vienen a hacer el Summer Internship, o sea que puedes trabajar en el verano en la NASA, y suele ser a lo mejor que trabajas para Airbus o que trabajas para empresas que ya han trabajado, que ya tienen un acuerdo con la NASA, entonces esa empresa puede decir, es que tenemos estos estudiantes y los podemos traer. Si no tienes ninguna involucración, o sea, es difícil. Al no ser, si fueras ciudadano, sí, pero al ser extranjero, porque bueno, yo sé que hemos intentado a veces, hay el deseo, pero es más complicado si no tienes una forma de traer a un extranjero. Pero bueno, que se puede hacer, que si tú vas buscando, y bueno, España, claro, tiene mucha relación, y bueno, por ejemplo, Madrid tiene, cuando comunicamos con telescopios en el espacio, utilizamos la red de espacio profunda, con los 3 telescopios, uno en Estados Unidos, uno en Australia y otro en Madrid. Y comunican también con Webb. Entonces sí que hay formas, si estás de estudiante con ellos o con una universidad, de decir, bueno, pues yo quisiera enviar a este estudiante a hacer. Y muchos de los estudiantes a lo mejor que vienen, una vez que conoces allí y ya te gustan cómo trabajas, a lo mejor tú mismo allí ya puedes buscar, pedirte una visa, ir, no sabes, trabajándotelo para poder quedarte más permanentemente. Yo voy a hacer una pregunta voy a salir un poco de lo que es la tónica. Una pregunta que es un poco más personal. El enfrentarse a situaciones tan críticas desde el punto de vista profesional, que el hecho de que sea la NASA le da un valor añadido, pero que imagino que habrá otras profesiones en las que también hay situaciones. Entonces, lo que quería saber es qué parte hay de apoyo por parte, en este caso, de la empresa, de la NASA, qué parte hay de compañerismo o de entorno y qué parte hay personal en saber afrontar esos momentos tan críticos como un lanzamiento, una noticia de un fallo en un sensor. ¿Cómo se vive ese tipo de cosas y cómo se pervive? Sí.
Sí, también una pregunta muy buena. Yo creo que nos pasa a todos, en todo el trabajo que tengas, la visibilidad puede ser mayor o menor, dependiendo de en qué momento estés. Y claro, hemos tenido muchos en los 20 años del proyecto y después en el lanzamiento. Entonces yo creo que has mencionado algunas cosas que son muy importantes. Una, que el tener un buen equipo y que además que haya muy buena relación entre el equipo. Para mí ha sido fundamental, ¿no? Que sepas que surge esto, pero que yo puedo llamar a estas personas del equipo, van a estar allí para apoyar y que tienen conocimientos porque muy variados, ¿no? El tener. Y después también creo que es muy importante el apoyo de los managers de más arriba, ¿no? Que te sepan apoyar y decir, ha pasado esto, que tenemos confianza en que lo vais a solucionar, os vamos a dar un margen, o sea que eso yo, bueno, he tenido mucha suerte que sí que ha sido así, ¿no? Y entonces, porque tú sabes que, bueno, que sea lo que sea, ha pasado mal, vas a tener que entender, te tienen que dar un margen para que con los datos que tengas entiendas cuál es el problema, eso es lo más fundamental. Una vez que entiendas cuál es el problema, si sabes la root cause que se dice, o sea, por qué ha fallado esto, esa es la parte más importante. Una vez que sabes, ya puedes pensar cómo lo puedes solucionar. Y al principio la parte muy complicada, a veces es fácil, a lo mejor pues es esto, pero otras veces tardas tiempo. ¿Por qué ha pasado? ¿Qué es lo...? Y el tener eso no va a pasar inmediatamente, entonces tú tienes que tener un equipo que puedas llamar, que todos puedan analizar, que confíes en ellos, que tengan el conocimiento y que tengan ese margen de tiempo para decir, bueno, este es el problema y cuáles son las soluciones, y estas son las soluciones. Y ahí es donde pueden intervenir el nivel más alto. Esta solución va a ser más costosa o va a tardar más tiempo o esto es un riesgo que tengo que aceptar, ahí ya los vas a involucrar. Entonces yo creo que eso es fundamental. Si no tienes un equipo de apoyo y si te dicen esto de ser un equipo para mí es súper fundamental. En web yo creo que como trabajamos tantos años juntos, lo desarrollas. Y mira que todos somos distintos, todos tenemos personalidades distintas, y aprendes a trabajar juntos, ¿no? Y se desarrolla este sentimiento de camaradería que yo creo que es muy importante. Y después es muy importante también que todo el equipo tiene un objetivo común, que le des a cada uno el sentirse, tú eres responsable de esto y tú mismo, ¿no? Y todos queremos el mismo objetivo. Entonces yo creo que eso es fundamental y en web lo hemos tenido, o sea, nuestros managers han sido y que lo han defendido, o sea, tú piensas que es un proyecto que va a lo más alto, puede llegar hasta lo más alto en la NASA, al gobierno, y lo más alto en la agencia canadiense y lo más alto en la agencia europea. Y el equipo de estos managers de arriba es, como decían ellos, o sea, nosotros hemos tenido managers muy buenos que nos decían, mi labor es precisamente mantener esto aquí para que vosotros me lo solucionéis y me digáis qué es lo que hay que hacer. Entonces yo creo, bueno, en mi experiencia es que fue un equipo muy bueno, lo sigue siendo, entonces eso. También tenía una componente personal. Sí, tienes también, claro, en eso te digo que formas el equipo de modo que yo he tenido suerte con mi equipo, bueno, suerte, pero sí, también lo tienes que trabajar, tienes que darte cuenta que todos tenemos personalidades distintas, me conocen como soy, yo conozco como son, ¿no? A lo mejor todos los tenemos. Este compañero, bueno, el cielo siempre se cae, bueno, pues él siempre te va a decir que el cielo siempre se cae. No podemos evitarlo, cada uno somos distintos, o este va a ser siempre muy relajado. Y aprendes un poquito también, al ser manager creo que también es tu labor, aprendes un poquito a que el equipo trabaje bien, ¿no? A saber las personalidades, a saber cómo darles ese sentido de ownership que es su responsabilidad. Yo creo que eso es muy importante y eso es lo que hace buenos equipos, o sea que todos a cada nivel sí que lo tienes que trabajar y al final si tienes eso estás muy bien. Yo sabía que cuando pasó eso yo ya sabía quién iba a llamar, quién iba a apoyar, quién iba a tener las ideas y yo sabía que me iban a dar tiempo, desde arriba me iban a decir, venga, a ver, ¿qué nos vas a decir? ¿Cuál es el problema y cómo lo vas a solucionar? Y eso ya te digo, creemos que este es el problema y habría que apagarlo. Y apagarlo, no hombre, búscanos otra forma, ¿no? Y lo trabajas de equipo. Lo digo así riendo, en ese momento no tiene sus momentos leves, es serio, vamos, yo lo intento decir ahora desde el otro lado.
Y la otra cosa que también que es muy bonita, yo creo que lo habréis experimentado todos, es cuando tienes un reto, algo que va mal, es fatal en ese momento y puede ser. Yo me imagino los de Howard cuando les dijeron el espejo está mal, bueno, puedes o decir apaga y vámonos. Pero después cuando encuentras lo que es y lo solucionas, del momento malo que pasaste, hay un momento muy bueno. Creo que lo tenemos todos, cuando tienes un problema y después lo solucionas, esta sensación tampoco te la quita nadie, o sea que es un arriba y abajo que bueno, que te sigue llevando para adelante, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una última preguntilla referente a la observación espacial. Aquí en la Tierra también tenemos muy buenos telescopios, por ejemplo tenemos el de Cadarache. Y ahora con este renacimiento de la carrera espacial, en el que tantas empresas privadas y países están mandando telescopios y misiones al espacio, pues se está encontrando el problema de que quieres hacer una foto desde la Tierra y se te cruza un satélite de Starlink o algún problemilla de este tipo. Sí. Y mi pregunta era, desde la NASA, desde este tipo de soluciones, ¿se está buscando algún tipo de solución o regulación en este tema o directamente se piensa que el futuro de la observación espacial está en el espacio? Sí, bueno, yo no hablo de la NASA, yo hablo yo, eso siempre lo tengo que decir, que lo que yo comento es no represento en ese sentido. Yo creo que todos sabemos, yo creo, que los telescopios en la Tierra siempre van a ser fundamentales por muchísimas razones, ¿no? Se puede cambiar la instrumentación mucho más fácil, se pueden hacer más económicos, ahora se están haciendo telescopios de 30 metros, o sea, se están haciendo telescopios muy inteligentes con óptica y la flexibilidad, que también lo comentaba ayer Miriam, claro que yo puedo lanzar un observatorio, para que ganes tiempo en uno de estos observatorios ya sois un equipo que vais a investigar algo que, bueno, y no vas a tener una semana, o sea, te van a dar lo mínimo que necesites para tus observaciones. Entonces yo creo que las observaciones desde la Tierra van a ser siempre fundamentales, es una cantidad muy fuerte y puedes hacer muchísimas cosas de eso, de seguimiento, de repetición, que no lo puedes hacer desde el espacio. Entonces, yo creo que son compatibles y creo que siempre lo van a ser y creo que vienen quizá de dinero también un poco distinto, que hay que compaginar y yo creo que eso siempre va a estar así. Y después, bueno, sí, yo creo que ahora que se lanzan, claro, satélites, todos queremos pues nuestros GPS y nuestras... o sea, que hay que compaginar. Yo creo que antes era a lo mejor, bueno, el espacio es muy grande, ahora ya hay un poco más de concienciación, que hay que empezar a limpiar la basura espacial y también siempre que lanzas algo al espacio tienes que coordinar, ¿no? O sea, qué longitud voy a usar, dónde voy a ir, cuándo voy a transmitir. Entonces yo creo que eso va a continuar y bueno, que a ver si lo hacemos un poco más inteligentemente, ¿no? Entonces, compaginar un poquito las dos cosas. ¿Alguna pregunta más en la sala? Bueno, pues entonces... ¿hay? Pues, preguntad vosotros y yo preguntaré al final. Has dicho, pero igual es una forma de hablar, cuando ves el espejo, realmente se puede ver qué tipo de telescopio necesito para ver el James Webb desde aquí, desde la Tierra. Sí, no lo ves desde la Tierra, es un puntito pequeñito, pero es muy buena pregunta también. Uno de los instrumentos, el de NearCam, sí que se puso precisamente para que pueda hacerle un selfie, que le llamamos. Entonces es el único que consigue hacer que, bueno, estoy pensando si mañana tengo alguna foto, creo que sí que tengo una foto de uno de estos selfies. Pero está allí, ¿no? Está allí, efectivamente. Entonces, con esta configuración que le podemos poner, mira hacia atrás, o sea, puede ver, no sabes, o sea, la luz llega al espejo grande, entra en el secundario, rebota, entra al terciario y es capaz de hacer y vemos esa imagen de los espejos, pero solo con ese modo en particular, que solo se hace precisamente pues cada 2 días o el tiempo que sea necesario para medir y ver cómo va. Y ya te digo, es increíble de ver y le ves el puntito aquel y los expertos de los espejos dicen, ve, eso es esto es lo otro, o para saber que lo alineamos, sí.
Si da tiempo. Esta es una pregunta quizá un poco más filosófica, ya que salía antes el tema de la exploración espacial, de que vamos a ir a la Luna ya para quedarnos, de que eso será un tránsito a Marte, cuando se pueda viajar más lejos iremos más lejos. Y entonces mi sensación es que mientras eso lo rige el criterio científico, los científicos colaboran, comparten, cooperan, pero ¿qué pasa cuando ya llegue el momento de repartirse cosas valiosas ahí fuera? Porque ya sabemos cómo son los seres humanos, vamos a querer expandirnos, conquistar territorios, el fuerte sobre el débil. Entonces, no sé si tú tienes una opinión más informada sobre cómo legislará todo eso cuando llegue el momento de, vale, que los científicos ya habéis hecho vuestro trabajo, ahora llegan los gobiernos, los ejércitos, y esto es otra cosa repartirse. Porque Sí. de momento parece que es, yo llego y pongo mi bandera, Sí. y esto es mío, Y esto entonces supongo que será Estados Unidos. Es una pregunta muy buena y bueno, ya hay legislación, ¿no? Hay abogados del espacio que ya hicieron legislación incluso cuando se fue a ir a la Luna por primera vez, pero claro, la primera legislación, o sea, yo para mí, la legislación que hay ahora es muy buena, es de todos, lo vamos a compartir, o sea, la muy ideal. Y yo creo que esa era así porque, claro, ¿quién iba a ir? ¿No? Entonces siempre cuando es algo que yo creo, es como ahora vamos a decir, pues Marte de todos y cuando vayamos yo comparto. Entonces ahora sí que, claro, se empieza a hablar más de ese tema porque ahora, efectivamente, lo que dices, yo he firmado eso, pero bueno, fue una cosa así muy general. Ahora yo voy a estar allí y, claro, una empresa privada, yo estoy de acuerdo que esta es la parte donde yo voy a estar y yo voy a venir aquí. Entonces ahora yo creo que sí que se va a regular, bueno, se está discutiendo precisamente eso, cómo se puede hacer. Y por ejemplo, el acuerdo que firmó España con el administrador es un poco lo de Artemis, que es ahora general, ¿no? Que todos juntos vamos a ir a la Luna, pero sí es algo que hay que trabajar, porque como dices tú, una vez que, y sobre todo si se empieza a dar beneficios, o sea, pues ya es lo mismo un poquito en la Tierra como el polo, ¿no? Con el cambio climático se derrite el hielo, una pena, pero bueno, todo el mundo, bueno, ahora podemos cruzar por arriba y de quién es este territorio y ahora, bueno, pues es mío y quién puede. Entonces los humanos siempre somos, bueno, pues somos así, ¿no? El dinero sí que acaba mandando. Entonces yo creo que sí que va a ser una cosa muy importante para quien le guste la abogacía y la política, que sí que es algo que no lo pensabas antes, pero que sí que va a ser importante, estos acuerdos del espacio y de cómo... Porque al final siempre habrá algunos gobiernos liderando eso. Claro, un poquito, pero bueno, pues claro que hayan ido a la Luna ahora ya, bueno, también ha ido China, Estados Unidos, o sea, ya yo creo que sí, que poco habrá liderando, pero no quiere decir que alguien te puede llevar allí, quien sea, SpaceX te lleva a la Luna, pero es una empresa española o donde sea, y yo he ganado que yo voy a, lo que sea, a minar esta parte. Una vez que llegues allí puede ser de otros países, ¿no? Entonces no sé, es una pregunta muy interesante que vendrá en los próximos años. Sí, Veo reeditando el Tratado de Tordesillas. ¿Verdad? Efectivamente. Pero por un poquito más lejos. Efectivamente. Lo de Tordesillas fue algo parecido, ¿eh? Si nos retrotraemos a la época, tuvieron... Es lo mismo, pero la escala va a ser... Esta parte del mundo para ti y otra para mí fue bien gordo, quizás no le damos la importancia que tiene. Yo tengo... Ya se está debatiendo cuando algo ocurra en la Luna, ¿a qué hora ocurre? ¿Qué hora es en la Luna? Sí. Creo que ya se está debatiendo. Ya. Bueno, yo tengo una pregunta también para ti. Y es que, bueno, conocemos, tenemos un déficit de mujeres en la ciencia y en la tecnología, cada día se va, digamos, mejorando ese déficit. La carrera, al menos de una mujer, yo lo conozco bien, hasta el doctorado es perfecto, más o menos vemos, tiene sus dificultades, pero ya pasar de ahí, de tu tesis en Manchester, ¿no? Dar el salto a empresa privada, NASA, Agencia Espacial Canadiense, ¿qué dificultades añadidas nos podría decir que has encontrado por hecho ser mujer? Sí, también muy buena pregunta, lo estábamos hablando un poquito antes.
Sí, un poquito. Yo creo que cuando al principio, cuando empiezas una carrera donde no haya muchas mujeres, sí que es verdad que tienes esto por dentro de tener un poco más de valor, que yo lo recuerdo cuando era joven, ¿no? De entrar en una reunión y son todos hombres, y ni siquiera es que sean estudiantes, son todos hombres señores ya importantes, y bueno, entras igual y vas a hablar igual, pero sí que recuerdo que por dentro tienes que decir, bueno, allá voy, que eso se te va pasando. Yo ahora, sí, el porcentaje ha aumentado. No lo pienso, yo ya no lo pienso porque te acostumbras, pero sí que a las chicas jóvenes yo sí que lo recuerdo, ¿no? Pero después, claro, siendo mujer sí que tienes, que lo hemos hablado, claro, en algún momento si vas a tener una pareja, ya tenéis que tener cierta coordinación, ¿no? Y ya es algo, coordinación entre la pareja, que los dos podáis desarrollar vuestra carrera y quizá lo que pasaba en mi caso, por ejemplo, fue que para quedarte en la universidad eran trabajos postdoctorales de 3 años, que a lo mejor podría haber ganado más, pero eran en distintos sitios. Entonces, una vez que ya empiezas a tener pareja, es un poco más difícil, o sea, el poder mudarte. Entonces, la empresa privada me daba un poco más de estabilidad, que ya me podía quedar aunque siguiera trabajando en el espacio. Entonces, eso desde luego fue, en mi caso, uno de los motivos. Y después, claro, si quieres tener familia, ¿no? Y aunque yo creo que hay que avanzar un poquito más, yo creo que siempre vas a pagar una penalización, es desafortunado, pero un poquito siendo mujer. En mi época, incluso más, ahora ya se ha avanzado, yo creo que tienes que tener, bueno, pues maternidad, la seguridad del puesto de que puedas volver. Tienes que quizá tener que tú en donde trabajes tenga guardería o que la guardería esté cerca, ¿no? Que puedas tener paternidad, o sea, que se vea más una colaboración de familia. O sea, vosotros como familia o la sociedad como familia sabe que va a haber niños y que tratar de impactar un poco menos, que siempre vas a tener ese impacto porque vas a frenar un poco tu carrera científica, a menos que, bueno, hay casos que se decide no tener hijos, entonces es una colaboración. Entonces yo creo que todo eso lo he sufrido un poquito, o sea, porque yo sí que he tenido hijos, sí que he parado y he tenido mucha suerte de haberlo podido retomarlo, y además lo retomas con mucha fuerza, porque cada persona y cada mujer vamos a ser distintas. Yo sí que necesitaba esa parte mía de la ciencia o de la ingeniería, lo que quieras llamar, yo sí que necesitaba eso para yo sentirme bien. Entonces lo retomas con mucha fuerza, y bueno, es este sentido de culpabilidad, creo que lo tenemos todos, ¿no? Que vas a tener que compaginar. Yo sí que he estado, creo que mucho con mis hijos, en el colegio y en todo, pero bueno, no puedes hacer los dos todo el tiempo, entonces siempre tienes estos momentos de culpabilidad, que curiosamente los hombres no lo tienen porque está como establecido que efectivamente no vas a poder estar, entonces ya te liberan de esa carga, ¿no? Mientras siendo mujer y madre la llevas aunque intenten, ¿no? Entonces son pequeñas cosas que sí que están cambiando, que no es solo ser mujer o hombre, creo que lo queremos hacer todos, ¿no? Y desarrollarlo un poquito para dar a nuestras hijas, a nuestros hijos, que sigan para adelante, ¿no? Y se desarrollen. Entonces yo sí que lo he sufrido. Tienes este momento duro donde piensas que no puedes, quizá no puedes llegar, que quizás has sacrificado demasiado y te cuesta un poquito retomarlo, o sea que yo eso sí que lo he pasado y son momentos así que duros, o sea, pero bueno, es la perseverancia. Tienes el día súper malo o el día tal o la semana y bueno, seguir para adelante. Y bueno, en mi caso, pues sí que lo pude recuperar. Quizá habría llegado antes a donde estoy ahora, pero bueno, lo importante es que sí que has llegado. Y a la larga es bonito, porque yo creo que incluso para mis hijos es un reflejo que su padre hace esto, su madre hace esto. O sea, es algo que cuando los niños son pequeños no les importa. Cuando los niños son pequeños solo eres su padre y su madre, no les importa en absoluto nada más. Y de hecho, si estuvierais en casa los dos todos los días, ideal, que no hagan nada más que se ocupen de mí. Pero cuando los niños crecen, y bueno, aquí algunas lo veréis, otras son muy jóvenes, pero cuando los niños tienen 18 años, 19, eso ya no es así. Y entonces ya te ven como persona, y yo creo que ahí es cuando, si lo miras, sí que por ejemplo creo que los míos están, pues, bueno, me ven como persona también y con mi trabajo y un poquito así de, bueno, orgullo, pues mi mamá trabaja aquí. Entonces es un balance que tiene, no es fácil, no digo que hay solución, pero bueno, que hay que intentarlo un poquito, ¿no? Para que
no tengamos estas mujeres después así un poco, con un poco de pena, ¿no? De no haber podido desarrollarse del todo. Entonces, entre todos, como es una cosa de sociedad, poquito a poco irlo trabajando, ¿no? Para mejorar. Totalmente, una cosa, digamos, un reto social en el que la mujer esté incorporada en pleno, sin que tenga limitación. Y eso tenemos que ir trabajándolo hombres y mujeres, es decir, que no hay... Y en ese conjunto de hombres y mujeres, en mi grupo de investigación, hay mayoría de mujeres, en los miembros, aunque los que estamos en posiciones más altas somos hombres, pero por edad, no por capacidad, sino simplemente por edad, por el devenir del grupo. Y a mí lo que me preocupa también mucho es nuestra gente joven, mayoritariamente mujer, que no se vean frenadas en su carrera. Entonces, a mí me gustaría si puedes darle algún tipo de consejo a ellas, porque tenemos muchos momentos de dificultad evidentemente a una escala totalmente distinta. No es lo mismo que se haga un experimento en un reactor, con un fotorreactor nuestro mal, a que en la NASA, en un trocito de cómo se va preparando el desarrollo del lanzamiento, por ejemplo, que algo falle, es totalmente distinto, pero claro, nosotros tenemos altibajos también, y es algo muy común en ciencia. Entonces, a la mujer específicamente, ¿qué recomendación le daría? Y a los hombres que trabajamos con mujeres, ¿qué nos dirías también? ¿Qué preguntas más difíciles que me mojé? La parte científica lo hemos tocado, me gusta mucho, pero la parte humana me importa también mucho en la parte de la ciencia. Bueno, para los dos, para los hombres y las mujeres, pero sobre todo para las mujeres, que tengáis confianza en vosotras mismas. Y esto es fácil de decirlo, cuando eres joven es difícil tenerlo. Pero intentar desarrollarlo por dentro. Vosotros tenéis una idea de lo que queréis ser de mayores, o como lo queráis llamar, y de cómo sois. Vosotras sabéis lo que hacéis bien o lo que queréis mejorar. Bueno, todos tenemos siempre cosas para mejorar. Entonces, de alguna forma, interiorizar eso. Yo soy esta persona, yo sé que puedo hacer esto, yo sé que me gustaría llegar allí. Y os digo que es... Lo digo que lo tenéis que hacer, os digo que es más... sé que es difícil porque yo no lo tenía de joven y ahora digo, ay, ¿por qué no? Y tener esa confianza en vosotros, porque sí que podéis. Y después, también para los dos un poco, no desanimarse. Cuando te van las cosas bien y cuando te dicen, bien hecho, qué bien te ha salido, y cuando a ti te sale, tú misma te animas, pero qué bien lo estoy haciendo, qué bien me ha salido eso. Así es cuando es fácil, pero eso no va a pasar siempre. Va a haber momentos malos, de que no te acepten para algo aunque lo merezcas, de que hiciste algo mal, o sea, que todas no se te ocurrió, y esos momentos cuando no va todo como tú quieres son muy duros, y ahí es cuando tienes que decir, bueno, que también es difícil, pero mira, aguantar. Mira, hoy fue un día fatal, esta semana fatal, me voy a dormir a ver qué tal mañana, esta semana fatal, bueno, pues venga, vamos a por la siguiente. Porque las cosas cambian, siempre cambian, y a lo mejor algo que te parece muy mal en ese momento, que esto es un poco utópico, pero yo creo que es verdad, en ese momento pareció muy mal, cuando lo mires pasados unos años te darás cuenta de que aprendiste algo, o de que no fue tan mal, o que te llevó por este otro camino que a la larga fue mejor. Entonces el tener esa siempre, mirad hacia adelante, nunca es el fin del mundo, vendrá otro mes, vendrá otra oportunidad. Entonces para mí eso, o sea, continuar. Y después a los chicos, pues muy parecido también, pero después con vuestras compañeras, yo también como... que yo creo que pasa, que cuando trabajas con mujeres, cuando ya trabajas con ellas, ya las ves como se te olvida, bueno, son chicos y chicas, pero ya te gusta cómo trabajan o no te gusta cómo trabajan. O sea, yo creo que ya los valoras científicamente, ya te van a gustar, basta que estar con los que te relaciones bien, o sea, eso ya va a ser automático. Y después que os apoyéis uno a los otros, y desde luego en carreras donde hay mayoría de hombres es fundamental, porque tú al ser minoría y vas a tener estos hombres que sí te van a valer. Yo tengo a John Beckman, que lo conocí cuando yo estaba haciendo mi especialidad en astrofísica, y que te anima, que te dan las oportunidades, y entonces es fundamental, porque muchas veces tienen que ser los hombres porque son los que más hay, los de arriba son todos hombres. Entonces, como ellos no tengan esa visión de apoyar al chico, pero apoyar a la chica también, no te va a ser súper difícil, ¿no? Entonces, eso es lo que juega muy importante, el no
el no pensar si alguien es hombre o mujer, pensar en la valía y decir, bueno, pues darle la oportunidad a los dos y que después ellos se defiendan, y si se defienden bien y si no, no, ¿no? Entonces, es un poquito así. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para terminar? Bueno, pues entonces quiero agradecer de verdad, de corazón, a Begoña la charla tan interesante, este coloquio tan interesante que hemos tenido. Ha sido muy ilustrativo, muy formativo. Yo he aprendido un montón. Igual que aprendí yo antes con vuestro tour tan Y bueno. cada día que aprendo algo soy feliz. Así que hoy por lo menos podré descansar tranquilo de que he aprendido cosas. Muchas gracias a todos por venir y bueno, damos por concluido el coloquio. Muchas gracias.